Y él oró fervientemente para que no lloviera en la tierra, y no llovió. ¿Por qué? Porque este hombre tenía la autoridad de Dios para hacer esto. Cuando tú te conviertes en un hombre de oración, el cielo te obedece. Es un hombre de oración, el cielo se pone a tu favor. Pero cuando un hombre está metido en la oración, cuando un hombre ha entendido el lenguaje de la oración, las tinieblas le temen. Para tú ser alguien respetado en el mundo espiritual, tú tienes que orar. Abra su Biblia, Santo Jesús, en el libro de Marcos, capítulo 14, versículo 32 al 34. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice en su palabra: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. El tema de este sermón, más bien, más que un sermón, es una conferencia, mini conferencia. Se titula El poder de la oración. Vuelvo y repito: el poder de la oración. Yo quiero que usted repita: el poder de la oración. Gloria a Jesús. Aquí hemos acabado de leer un versículo donde Jesús le dice a sus discípulos: yo necesito orar, yo necesito apartarme para orar porque mi alma está muy afligida. Jesús en este momento se encuentra afligido de alma. ¿Por qué Jesús se encuentra afligido de alma? Porque como humano, él sabía que ya iba a morir. Jesús sabía que ya había llegado el tiempo de él ser crucificado. Y me gusta mucho algo, y es que Jesús anda con sus 12 discípulos. Pero él le dice a sus 12 discípulos: quedaos aquí. Pero él invita a 3 de los discípulos en específico. Le dice a Pedro y le dice a Juan: vengan conmigo. Y a Jacobo. Pedro, Jacobo y Juan: vengan conmigo, ustedes van a estar donde yo voy a orar. Gloria a Jesús. Pero ¿por qué Jesús deja a los otros 9 y se lleva a 3 discípulos? Lo que pasa es que para este tiempo, para este momento específico, Jesús solamente podía invitarlo a ellos 3, porque ellos 3 tenían un nivel de oración mayor a los demás. Cuando tú entiendes el poder de la oración, tú entras en otra dimensión. Yo quiero que vayan tomando apunte. Cuando tú entiendes el poder de la oración, tú empiezas a salirte de lo natural y te entra lo sobrenatural. Cuando el hombre de Dios empieza a entrar en los niveles de oración que Dios manda, tú empiezas a vivir en un tiempo eterno. Tú empiezas a vivir en un tiempo acelerado. Jesús está viviendo en un tiempo acelerado, porque Jesús sabía lo que iba a pasar antes de que pasara. Pero ¿por qué él lo sabía? Porque Jesús oraba. Me gusta mucho algo, y es que cada vez que Jesús terminaba un milagro, liberaba a un endemoniado, cada vez que Jesús usaba su poder, él se iba al monte a orar. Jesús es el líder por excelencia que nos enseñó a orar. Jesús nos está enseñando el poder que hay en la oración. Jesús aquí se está encontrando en un momento de tormento, un momento muy difícil. Dice que su alma estaba afligida, no era su cuerpo, su alma. Una cosa es que tú te aflijas de cuerpo, pero de alma es otra cosa. Gloria a Jesús. Y dice que Jesús estaba afligido y él lloraba amargamente. Y Jesús, cuando está orando, intercediendo al Padre, después que pasa una hora, él viene ante su discípulo y lo encuentra durmiendo. Gloria a Jesús.
Jesús viene y encuentra a sus discípulos, lo que él eligió para que estén con él, durmiendo. ¿Por qué los discípulos se durmieron? Porque el nivel de oración que tenía Jesús era demasiado potente. Y Dios mío, cuando las tinieblas saben que se va a hablar de oración, se ponen inquietos. Yo quiero que tú le digas al que está a tu lado: a partir de este momento no me saque de comunión. Díselo en serio. A partir de este momento no quiero distracción. Santo Jesús. Cuando se empieza a hablar de la oración, los demonios tiemblan. Tú no vas a hacer temblar un demonio porque tú seas cristiano, porque tú tengas una Biblia y andes con ella. Lo que a los demonios le hace temblar es un hombre de oración, es una mujer de oración. Satanás ya no hallaba cómo era que iba a hacer caer a Jesús. Usaba a los escribas y usaba a los fariseos para tentar a Jesús, pero no lo hacía caer. El hombre estaba blindado. El hombre tenía un nivel tan terrible de oración que Satanás no podía entrar, las tinieblas no pueden penetrar. Cuando tú has entrado en un nivel de oración, las tinieblas no hayan qué hacer. Y dice la palabra que él le dijo: pero ustedes no han podido orar una hora tan solo conmigo, una hora. Aquí Jesús está revelando un secreto. Está diciendo: lo mínimo que tú debes de orar es una hora. Y me dice Dios: aquí hay gente que no oran ni 5 minutos, pastor. Aquí hay gente que no están orando ni 5 minutos, y le voy a decir por qué. No están orando ni 5 minutos porque los quehaceres, las necesidades básicas, el enfocarse en las cosas materiales de este mundo que perecen, lo han hecho perder el tiempo de la oración. Hay gente que cuando se postran a orar, lo que se duermen, no están orando. No están entrando en ningún nivel de oración. Yo voy a entrar a 5 niveles de oración. Santo Jesús. Y Jesús le dijo a los discípulos: ¿por qué ustedes no están orando? Y ellos entendieron que tenían que guerrear. Y cuando ellos se levantan, oran con Jesús. Pero después Jesús vuelve y lo ve y dice, y lo ve durmiendo y dice: voy a tener que dejarlo. Es que el cansancio del cuerpo no lo deja seguir. Pero los discípulos cumplieron con una hora de oración. Pero tú estás cumpliendo con 5 minutos de oración, aunque sea para empezar. Gloria a Jesús. Voy a entrar al primer nivel de la oración. Santo es el que vive por los siglos. El primer nivel de la oración es la oración por hábito. Cuando usted es un creyente que no tiene un hábito de oración, usted hace rato que se ha salido del propósito de Dios. Usted se está saliendo hace rato. El hábito de oración en tu vida como creyente, en mi vida como creyente, no debe fallar. La relación que yo tengo con Dios no puede ser afectada por ninguna otra relación externa. A mí me gusta mucho algo de los judíos. Los judíos tienen una hora específica para orar. A los judíos se les importa estar en medio de la plaza. Si llegó la hora de oración, hay que orar, aunque no vea existir mundati. Entonces es necesario que tú como creyente tengas un hábito de oración. Tú tengas un altar de oración a Dios específico. Dios necesita que tú cumplas con la oración. Porque cuando te sales del hábito de la oración, empiezas a perder y estás en un nivel de intermitencia. Oras hoy y mañana no. Oro hoy, en una semana no oro y después vuelvo a orar. Entonces por eso es que tú no has podido entrar en un nuevo nivel de oración y no has podido entender el poder que hay en la oración. Santo Jesús. Jesús tenía un hábito de oración. Cada vez que Jesús terminaba de predicar, terminaba su jornada, él se apartaba a un monte a orar. Y me gusta mucho esto. Jesús está enseñándonos algo aquí. Cuando tú vayas a orar, tú tienes que estar en un lugar de silencio. Un lugar en el que estés tú y Dios. Un lugar donde donde nada te saque de comunión. Jesús se iba al monte a orar, porque ahí, ¿qué bulla iba a escuchar Jesús?
Jesús entraba en un tiempo de comunión con el Padre Celestial. Es necesario que tú entiendas que tienes que sacar un tiempo, un hábito de oración y apartar un lugar para esto. Y este hábito de oración no puede faltar en tu vida. Segundo nivel, oración en el Espíritu. Si tú no oras en el Espíritu, Dios, voy a entrar algo muy fuerte aquí. Si tú no oras en el Espíritu, tú no sabes qué hacer. Cuando tú estás orando en el Espíritu te guía. Tú sabes qué hacer. Jesús sabía qué hacer en todo momento. Presta atención a esto. Cuando tú oras en el Espíritu de Dios, el Espíritu te guía a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu te dice dónde tú puedes caminar, dónde puedes pisar y dónde no. Cuando tú no oras en el Espíritu, simplemente estás tirando palabras al aire. No estás pasando el umbral básico de oración. Hay gente que no han pasado ni el techo. Hay gente que no han pasado ni el techo orando, porque no están orando en el Espíritu, no han entendido esto. Cuando tú oras en el Espíritu, tú empiezas a salir del marco natural. Y el espacio-tiempo empieza a ser borrado de tu mente. Cuando tú empiezas a orar en el Espíritu, las horas pasan y parecen segundos. ¿Qué le estoy hablando? Porque yo no voy a hablar de lo que no he vivido. Cuando empiezas a orar en el Espíritu, empiezas a salirte del espacio-tiempo. Y pasaron 3 horas y para ti fueron 10 minutos. Y tú quieres seguir envuelto en esta presencia. Tú quieres seguir entrando a su presencia. Tú quieres seguir escalando en este nivel de oración. Pero es necesario que entiendas que si el Espíritu Santo no te está guiando, tú no sabes qué hacer. Tú simplemente estás arrodillándote y estás perdiendo el tiempo arrodillado. Te duermes. Los pensamientos del día a día te turban y tú no oras nada. Gloria a Jesús. Dele gloria a Dios. Usted está muy serio. Santo Jesús. Tercer nivel de oración. Oración intercesora. Oiga eso. Usted tiene que entrar al nivel de la oración intercesora. Hay gente que nada más oran por ellos. Dios mío, ¿qué es esto? Hay gente que nada más oran por ellos. Jesús nos enseñó que hay que orar intercediendo por los demás. Te voy a decir un secreto. Cuando tú oras intercediendo, tu oración es más efectiva que cualquier oración que tú hagas. Porque Jesús intercedía por sus discípulos, intercedía por la humanidad. Él sabía lo que venía para la humanidad y él intercedía, gloria a Jesús. Hay gente que nada más quieren, se sientan 1 hora a orar, 1 hora se arrodillan para orar y le piden 800,000 cosas a Dios. Y de esas 800,000 cosas no dice Dios sana a los enfermos. Dios mío, ten misericordia de los presos. Dios mío, ten misericordia de los que están a punto de morir. No permita que mueran antes de que tú te los lleves. Dios mío, mira las almas. Pero Dios mío, ¿dónde quedó lo que Jesús nos enseñó? Oración intercesora. Todo creyente tiene que tener una oración intercesora. Cuando tú oras por otro, Dios te bendice. Cuando tú aprendes a vivir en el nivel de oración intercesora, Dios te enseña a depender de Él. Me gusta lo que dice el libro de Isaías capítulo 61, cuando Jesús toma esta escritura y dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ungió para predicar, ¿verdad? Para pregonar o hablar del año agradable del Señor, para que los presos tengan apertura, para que los cautivos sean liberados. Jesús aquí está enseñando que tu oración tiene que ser intercesora. Él vino a eso. A la gente que están cautiva, que salgan de su cárcel, pero necesitan de tu oración. Tú sabías que tú estás ahí sentado porque alguien oró por ti. Tú sabías que tú estás aquí
Porque alguien se acordó de ti y oró por tu vida para que el enemigo no se la llevara. Y cuando tú entiendes esto, tú te das cuenta que tu oración no puede ser una oración monótona, sino una oración intercesora. Cuarto nivel, oración con gemidos indecibles. Yo quiero que usted preste atención a este término. Oración con gemidos indecibles. Cuando la Biblia habla acerca de la oración con gemidos indecibles, yo me voy a la carta de Romanos, capítulo 8, versículo 26, donde dice que el Espíritu Santo de Dios intercede por los santos con gemidos indecibles, porque Él sabe cuál es la intención de tu corazón y de mi corazón, y Él sabe cómo nosotros tenemos que pedir como conviene. Tú cuando pides y no estás haciéndolo con gemidos indecibles, tú no estás siendo dirigido por el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo sabe cuáles son tus intenciones. Quizás yo quiera orar por un carro, pero Dios quiere darme una casa. Quizás yo quiero orar por una cosa, pero Dios quiere otra. Entonces ahí es donde el Espíritu Santo intercede por ti y te hace entender lo que Él quiere, cuál es su intención. Y cuando hablamos de algo de gemidos indecibles, cuando hablamos de indecible, es que son cosas que tú con palabras ni con sentimiento tú puedes expresarlo. El Espíritu Santo es quien se encarga de expresar estas cosas, porque tú no puedes con palabras. Esto es un nivel muy terrible. El apóstol Pablo habló mucho de esto. Y él dijo: el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque Él sabe cómo conviene que oremos. Quinto nivel, lenguaje de oración. Aquí es donde se completa todos los niveles que he mencionado, porque cuando tú entras en el lenguaje de oración, ya tú has sobrepasado los 4 primeros niveles y estás viviendo en la plenitud de la oración. Jesús vivía en una plenitud de la oración. Me agrada mucho algo, y es que Jesús nunca le puso límite a la oración. En una ocasión Jesús oró hasta amanecer. Una sola vez en toda la Biblia menciona que Jesús oró hasta el amanecer. Y cuando Jesús ora hasta el amanecer, es porque Él tenía que seleccionar a los 12 discípulos. Y Jesús no podía seleccionar a cualquier gente. Porque Él era Dios, Él podía hacerlo. Pero Jesús nos está enseñando un principio a nosotros. Nos está enseñando que nosotros tenemos que entrar en el lenguaje de oración. Antes de tú tomar una decisión para cualquier plan, primeramente tienes que pedírselo a Dios en oración. Y Jesús entró en este nivel y oró hasta amanecer, porque era necesario orar hasta amanecer. Y me gusta lo que dice la segunda carta de Tesalonicense. Nos dice, capítulo 5, versículo 17: orad sin cesar. Oiga esta palabra. Primera de Tesalonicenses 5, 17 nos dice: orad sin cesar. Yo quiero que por favor no, que usted me diga si aquí este versículo bíblico me dice ora 5 minutos, ora 10 minutos, ora 30 minutos, ora 1 hora o ora 2 horas. ¿Dice eso el texto? Pregunto a la sala, ¿dice eso el texto? Gloria a Jesús. Dice orar sin cesar. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra aquí? Orar sin cesar. Es que no importa el tiempo que tú estés viviendo, hay que orar. No importa quién se fue, no importa el duelo, no importa la dificultad, hay que orar sin cesar. Aunque te cueste, hay que orar sin cesar. ¿Por qué digo aunque te cueste? Porque a veces te cuesta orar. Te cuesta orar porque el enemigo ha puesto en ti esto para que tú no ores. No importa la circunstancia, orar sin cesar. Gloria a Dios. Esto me lleva a la historia de Ana, que se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 1, desde el versículo 16 en adelante. La Biblia dice que Ana estaba atribulada de alma.
Y ella lloró amargamente y oró a Dios porque ella necesitaba que Dios la bendiga con un hijo varón. Y Ana era una mujer muy atacada. Ella tenía Penina, que era su contrincante. Penina representaba el enemigo que lo ataca. Entonces aquí Ana no le importaba que su enemiga la atacaba día tras día. Ana oraba constantemente. Hasta que Ana no recibió el milagro de Dios, ella no dejó de clamar así en ese nivel a Dios. Y dice que su alma, ella la desgarró en la presencia de Dios. Que ella se entregó por completo y le dijo: Dios mío, si tú tienes misericordia de tu sierva y me concede un hijo varón, yo lo voy a dedicar al templo a ti todos los días y no voy a pasar navaja por su cabeza. Fíjate que Ana está entregando algo. Cuando tú estás orando, tú estás entregándole algo a Dios. Yo entré al lenguaje de la oración. Cuando tú estás orando, tú le estás entregando algo a Dios. Ana dijo: yo te voy a entregar a mi hijo cuando nazca, y ella cumplió su promesa. Pero tú cuando oras estás prometiendo cosas y le estás cumpliendo a Dios. Dios mío, se fueron las alabanzas. Se fueron las alabanzas. Están aquí. Están aquí. Gloria a Jesús. Ana le pidió a Dios un hijo. Y Ana tenía la autoridad de decirle a Dios: si tú tienes misericordia, concédele esto a tu hijo, a tu hija. Dale un hijo varón. Y te digo por qué Dios le da un hijo a Ana. Porque el corazón de Ana era un corazón que ya había sido circuncidado. Era un corazón que ya había sido transformado por Dios. Ana tenía una oración constante y esta oración llegó hasta la presencia de Dios. ¿Qué es lo que yo te digo en esta hora? Si tú paras la oración, va a ser difícil volver a retomarla. Dice Mateo 21:22: y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Escúchate eso. Y todo lo que pidieres a Dios creyendo, lo recibiréis. El lenguaje de la oración te lleva a un nivel tan poderoso que las tinieblas se someten a ti. Las tinieblas se someten no porque tú seas hijo de Dios, sino porque en ti hay un potencial espiritual muy elevado y ellos no pueden penetrar. Y me gusta mucho lo que dice el libro de Santiago, que muchos se lo saben, capítulo 5, versículo 13. ¿Está alguno afligido? ¿Qué es lo que dice? Aquí se lo saben. ¿Está alguno afligido? ¿Qué dice? Dígalo, ¿qué dice? ¿Está alguno afligido? Haga. Yo quiero que usted lo diga. Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Aquí nos está enseñando el apóstol Santiago, hermano de Jesús, que nosotros, no importa cuál sea el momento, no importa cuál sea la escasez, la circunstancia, tenemos que orar a Dios. Lo que pasa es que hay gente que se le han olvidado el poder que hay en la oración. Hay gente que se le han olvidado el poder que hay en la oración. Hay gente que se están jugando con la oración. Y cuando tú te juegas con la oración, te digo algo, el enemigo te está comiendo con yuca hace rato. Cuando tú te olvidas del poder que hay en la oración, tú eres lo que dijo Jesús, son sepulcros blanqueados. Son gente que tienen apariencia de que son algo, pero su esencia, lo que ellos portan, me dice otra cosa. Los escribas y los fariseos hablaban muy bonito y la gente lo escuchaba. Pero cuando Jesús lo identifica, le dicen: ustedes hablan muy bonito y de todo, pero ustedes están vacíos por dentro. Cuando la oración, Dios mío, cuando tú sacas la oración de tu vida, empieza a secarte por completo. Es más, mira, hasta se nota. La gente te nota la destrucción. El enemigo quiere burlarse de ti y está haciéndolo. Pero cuando un hombre está metido en la oración, cuando un hombre ha entendido el lenguaje de la oración,
Las tinieblas le temen. Para tú ser alguien respetado en el mundo espiritual, tú tienes que orar. Hay gente que quieren entrar a niveles terribles en Dios de oración. Pero muéstrame tu nivel de oración. ¿Cuál es tu nivel? ¿Cuál es tu nivel? 1, 2, 3, 4. ¿Cuál es? Gloria a Jesús. Dice el mismo libro del apóstol Santiago. Oh santo. Dice que Elías, en el versículo 17 del mismo capítulo 5, Elías fue un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y él oró fervientemente a Dios para que no lloviera en la tierra durante 3 años y 6 meses, y no llovió. Elías era igual que nosotros. Elías no era un superhumano. Elías no tenía alas y era un ángel. Elías era un hombre de Dios. Y él oró fervientemente para que no lloviera en la tierra, y no llovió. ¿Por qué? Porque este hombre tenía la autoridad de Dios para hacer esto. Cuando tú te conviertes en un hombre de oración, el cielo te obedece. Yo quiero que usted vaya entendiendo esto. Cuando usted es un hombre de oración, el cielo se pone a tu favor. Las cosas que no son, tú las ves como si fueran. Cuando tú eres un hombre de oración, tú sabes por dónde hay peligro y por dónde no. Y dice el versículo 18: y él volvió a orar para que Dios abriera los cielos, y también volvió a abrir los cielos. Porque cuando tú entiendes el lenguaje de la oración, tú entras en un nivel demasiado alto, un nivel en el que el cielo te dice: mi hijo, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Te digo quién entendió el lenguaje de la oración. Ya voy terminando con esto. Creo que van 30 o 20 minutos. Gloria a Jesús. Alguien más entendió el lenguaje de la oración, y me encanta esta historia. Dice el libro de Primera de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1 hasta el 5. Segunda de Reyes 21 al 5. Dice que el rey Ezequías enfermó de muerte. Y cuando él enferma de muerte, le enviaron al profeta Isaías, un hombre de Dios también. Y le dice: ordena tu casa, porque de cierto tú vas a morir y no vas a vivir. Y dice la palabra que inmediatamente él recibe esta lamentable noticia. Este hombre que entendió los niveles de la oración, preste atención. Este hombre que entendió los niveles que hay en la oración, el poder que hay en la oración, él inmediatamente volteó su rostro contra la pared y oró amargamente a Dios. Oró y lloró amargamente a Dios. Pero hay algo que más me encantó de esta historia, y es que le dijo a Dios: tú sabes que tu siervo ha andado en integridad. Presta atención a esto. Tú sabes que tu siervo es fiel. Tú sabes que tu siervo no se ha doblado. Tú sabes que tu siervo es íntegro. Señor, ten misericordia de mí. No me deje morir, sáname. Este hombre entró en un lenguaje de oración. Fíjense que él está reconociendo delante de Dios lo que él es. Pero yo te pregunto a ti, tú puedes decir delante de la presencia de Dios: Dios mío, yo soy íntegro delante de tu presencia. Dios mío, yo soy un hombre justo delante de ti. Dios mío, yo he andado en íntegro corazón, he hecho lo que tú me has mandado. Tú puedes decírselo a Dios eso en oración. Tú puedes pedirle a Dios eso en oración para que te dé algo. Tú puedes. Dios mío, está muy serio. Dele gloria. Dele gloria al que vive. Dele gloria al que vive. Él está vivo, la tumba está vacía. Él está vivo, la tumba está vacía. El rey Ezequías entendió el lenguaje de la oración. Y dice la Biblia que ni siquiera Isaías había llegado a la mitad del patio cuando Dios le da ahora otra respuesta y le dice: no, ve a donde ese hombre ahora y dile que él no se va a morir, que yo lo voy a sanar. Fíjense que lo que sucedió aquí fue algo instantáneo. Este hombre se metió en un nivel tan terrible de oración que Dios le respondió al instante. Dice que Isaías no había llegado a la mitad del patio cuando ya tenía una respuesta diferente. Pero tú puedes mover el cielo así a tu favor.
Tú puedes entrar en ese nivel de oración. Jesús no enseñó a entrar en ese nivel de oración. Ahora, que tú no hayas querido entrar son tu problema. Y Ezequías oró de una forma tan terrible que Dios atendió a su plegaria. Gloria a Jesús. Ya yo termino con esto. Gloria a Dios, aleluya. Dice el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, para que en el Pentecostés se manifestara el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué ellos estaban haciendo? Ellos estaban hablando, charlando, para que se manifieste el poder de Dios. ¿Qué ellos estaban haciendo? Yo quiero que usted lo diga. ¿Qué estaban haciendo? Oh, gloria a Jesús. O sea, ellos no estaban charlando ni perdiendo el tiempo, estaban orando. Y dice que entró un viento recio, pero todos estaban juntos, unánimes, orando. La oración cambia las cosas, pero es necesario que tú cambies tu perspectiva para que puedas ver la gloria de Dios. Es necesario que tú salgas de tu zona de confort y entre. Dios mío. Es necesario que tú salgas de esa zona de confort, de pérdida de tiempo, y entre a la presencia de Dios en oración. Ponte de pie, iglesia, gloria a Jesús.